Estamos listos para tener un tiempo de mesa que hoy vamos a hablar acerca de sexualidad. Es un asunto que no sé por qué para algunos es un tabú. Es interesante que es algo que nos afecta a todos. Todo ser humano tiene sexualidad y muchas veces no sabemos ni cómo hablar ni cómo tratar. Pido al Señor que esta conversación sirva de anticipación para algunos que necesitan traer luz a algunos pensamientos o ideas que quizás nunca compartieron con nadie, y hoy va a ser un día para tratar esas semillas y traer luz, traer entendimiento a la luz de las Escrituras, pero también puede servir de restauración para que quizás alguien que haya pasado por algún quebranto sexual y es posible volver al diseño original en Cristo Jesús. Y para ayudarme, para que hablemos de esto de una forma profunda, está aquí para contar su testimonio un amigo, alguien que respeto, un ministro de la palabra del Señor, que tiene un testimonio muy impactante. Él está casado con Daniela hace 20 años, tiene un hijo, Jonathan, de 17 años. Desde 1995 comenzó un proceso de transformación en su vida que nos va a contar. Él es de profesión traductor de inglés. Estuvo un tiempo en Estados Unidos para capacitarse justamente acerca de restauración sexual, y a partir del año 2000 comenzó el ministerio de restauración, y él es un privilegio tenerlo en la mesa. Mauricio Montión, de acá con nosotros. Qué bueno. Yo siempre quise decir, se te quiere un montón. Yo te quiero y nos va a decir un montón de cosas. Muy bien, Mauricio Montión, bienvenido. Gracias. A la mesa. Vamos a tener una conversación, él con su mate, yo con mi café. Contanos un poquito. Bueno, naciste en San Juan. San Juan, Argentina, la tierra de los vinos. Para que los que no conocen, ahí siempre me regalas buenos vinos. Bueno, gracias. Que Dios te siga usando. Bueno, nos conocemos hace un par de años. Mauricio pertenece a nuestra congregación, a KTTL Iglesia, y desde que escuché tu testimonio, esto me inspiró muchísimo, y sé que va a ser de mucha inspiración para muchos que están acá. Y si pudieras comenzar directamente con testimonio, y quiero hacer una aclaración a todos los que van a ver. Creo que hay un poder en contar lo que Dios hizo en nuestras vidas, ¿no? Es como una pre-evangelización, decir, mira lo que Dios hizo, puede hacer con otros también. Por eso creemos que va a ser de inspiración, de anticipación y de restauración para los que necesiten. Wow. Bueno, gracias Marcos. Gracias a todos los que están escuchando. Sabes que hasta en lo natural, cuando a lo mejor vamos a una tienda, un negocio, y vemos que un producto no le han cambiado el precio y está a la mitad de precio, ¿no es cierto? Aquí en Argentina, con el tema de la inflación, decimos, mira, encontré. Avisamos y publicamos cosas que nada que ver, ¿no es cierto? Que, digamos, que no tienen mucha trascendencia. ¿Cuánto más compartir lo que nos ha cambiado la vida, ¿no? La transformación de Cristo. Y es lo que hasta el día de hoy me continúa impulsando, ¿no? Qué bueno. Como dice Pablo, a consolar a otros con el mismo consuelo con el que fuimos consolados. Cuando estaba yo en el medio de una crisis muy profunda en mi ser, había abrazado a la homosexualidad como un estilo de vida. Estamos hablando en 1995, hace ya casi 30 años, que no es lo mismo culturalmente lo que es hoy, ¿verdad? Claro. De todas maneras, ya en ese tiempo se hablaba y no era tan popular como hoy, pero sí, yo abracé este estilo de vida pensando que como tenía esos sentimientos de atracción hacia otro del mismo sexo, y eso es importante que diferencia que hagamos, ¿no? Hay personas que pueden sentir atracción hacia alguien del mismo sexo y no necesariamente practicar la homosexualidad, ¿no? En mi caso, yo había venido luchando con esos sentimientos que eran al principio indeseados, representaban algo que yo no quería. ¿Y te acordás cuándo comenzó y por qué comenzó? Sí, en mi preadolescencia, cuando comenzó todo el torbellino, ¿no? De la pubertad, ¿no es cierto? Mi experiencia que yo había tenido de la sexualidad había sido con otros varones, ¿no? En mi infancia, en el contexto de abuso sexual,
de pornografía, ¿no? De participar en grupos masturbatorios en mi vecindario. Hubo abuso. Hubo abuso por un periodo de 6, 7 años. Y eso es lo que yo conocí de la sexualidad, no solamente de la sexualidad, sino de la intimidad, del toque físico. Esto sumado ciertamente a falta de afecto de todos los aspectos en mi familia, ¿no? Eso iba a decir, ¿y la relación con tus padres cómo eran? En realidad no había una relación, ¿no? Eran mis progenitores y teníamos... Una ausencia de la paternidad. Exactamente, había una carencia muy profunda de afecto, de afirmación, de toque físico. Y bueno, la manera como vino empaquetada en mi vida, por decir así, o suplida, era a través de estos encuentros cuando era niño, ¿no? Así que esa era mi experiencia que yo había tenido. Y cuando en la pubertad comienzan los sentimientos sexuales, para mi sorpresa, no eran hacia el sexo, hacia las chicas, sino era hacia los varones. Y decía, ¿cómo puede ser esto? Y eso me aterró al principio, pero bueno, decía, bueno, en algún momento esto se va a pasar, ¿no? Me voy a levantar un día, en ese tiempo era católico, mis padres me habían enviado a una escuela parroquial, una escuela religiosa, ¿no es cierto? Así que algo de temor de Dios tenía, en el sentido que sabía que había un Dios y le pedía, ¿no es cierto? No quiero esto para mi vida, ¿no? Y yo por dentro sabías que algo no estaba bien. No estaba bien, ¿no? Y no solamente porque, bueno, donde mi contexto no era bien visto esto, ¿verdad? Pero yo internamente sabía que esto no quería, que había algo que no lo deseaba, ¿no? Y bueno, esto se comenzó a incrementar, esto no se iba, esto iba creciendo. Y esto es importante que tengamos en cuenta cuando hay situaciones de quebrantos sexuales en nuestras vidas. Tenemos esta ilusión o esta fantasía de que si ayunamos, ¿no es cierto?, 24 horas o lo que fuese, esto mágicamente o milagrosamente va a desaparecer, ¿no? Sí, he escuchado mucha gente que dice, ya oré y pedí a Dios que me sacara el sentimiento. Si no me sacó, quizás Dios me quiera así. Exactamente. Sumado a las voces que comencé a escuchar, no, vos naciste de esa manera, claro, ¿no? Dios te creó así o hay algo genético en vos que ya estás predispuesto a eso. Pero aún así yo en mi interior decía, esto está mal, esto no, hay un desequilibrio aquí, ¿no? Bueno, había tiempos en mi vida donde esto disminuía, ciertamente podía controlar los comportamientos, pero cada vez se hacía más difícil, ¿no es cierto? Porque había momentos donde realmente caía en una suerte de adicción, sobre todo con la pornografía. Y lo que decidí hacer es mudarme acá a Córdoba, porque venir a la universidad a estudiar, ¿no? Como de alguna manera pasar al anonimato, que nadie me conociera, porque estas prácticas, ¿no?, se estaban ya en mi adolescencia convirtiendo un poco descontroladas, no las podía controlar. Pero aún así dije, bueno, no abracé completamente esto cuando vivía allí en mi ciudad, sino lo vine a abrazar aquí en Córdoba, luego de un par de años de luchar con esto y saber que esto al contrario se incrementaba. Escuchar voces, ahí es tan importante el tema de las voces que uno escucha, ¿no? Bueno, no, eso, si vos te sentís así, entonces debes ser eso, ¿no? Y permitirle a un sentimiento, darle el poder para que lo defina a uno, ¿no? Decir, bueno, si tengo atracción hacia otros del mismo sexo y tengo este deseo, entonces concluí erróneamente que debo ser homosexual. Bueno, perdón, acá solo intervengo con algo porque ya han pasado 30 años y es muy tremendo cómo es un tema de conversación que creo que cauteriza la conciencia, el hablar tanto y normalizar tanto, justamente con ese pensamiento. Si lo sentís es porque lo sos. Y entonces creo que niños y adolescentes que nunca se plantearon eso, comenzaron a plantearse por qué se viralizó, se modernizó, se globalizó, se habla tanto de homosexualidad que se abre la posibilidad para la duda y ni hablar cuando alguien te afirma desde afuera, desde los medios, desde películas. Entonces, estamos bajo un ataque muy fuerte donde los sentimientos definen
y no la biología o no la moral o la Biblia. Entonces hoy justamente queremos hablar de eso, porque quizás haya gente que hoy esté luchando con pensamientos, tanto homosexual como perversión sexual en cualquier sentido, y pedimos al Señor que al escuchar tu testimonio vamos ahí hablando también de algunos procesos de cómo es posible vivir el diseño original, ¿no? Perdón que te hice solo un paréntesis. Y eso es cierto. Psicológicamente, aquellos que hemos estudiado un poquitito el comportamiento humano y las raíces de estos comportamientos, sabemos que el ser humano, en el tema de la sexualidad, que es todo un todo muy fluido, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se está en desarrollo, que hay personas que en gran mayoría adolescentes, preadolescentes, atraviesan algún proceso de confusión o distorsión, pero que luego, a medida que vaya creciendo y teniendo obviamente un entorno de afirmación con respecto a la sexualidad, de acuerdo a la biología, ¿no es cierto?, como Dios la diseñó, atraviesan, ¿no?, y concluyen esa etapa después de 1 año, 2 años, pero muchas personas, adolescentes y preadolescentes, experimentan esos sentimientos como parte del desarrollo de la sexualidad y no necesita que esos sentimientos lo definan a la persona y mucho menos llegar a abrazar todo un estilo de vida. Yo entiendo que, como tú bien decías, hoy por hoy el mundo no solamente acepta, sino que celebra, ¿no es cierto? Sí. Y yo respeto mucho y mi corazón realmente amamos a las personas, a todos como las ama el Señor, ¿verdad? Y expresarles un genuino interés por la persona y expresarle el amor que el Señor nos tiene a nosotros, ¿verdad? Y llegó un punto en mi vida donde esto se descontroló y dije, bueno, voy a abrazar esto. Finalmente, y por 2 años, abracé este estilo de vida que pensé que había encontrado libertad. Dije, bueno, ya soy libre de todas las, ¿no?, cuestiones mentales o culturales y una confusión bastante severa, pero solo para darme cuenta que esto no... Al principio como que sentía una suerte de liberación, pero luego me di cuenta que estaba más cautivo, ¿no? Más atado. Claro. Más atado, comencé a experimentar lo que era el mundo homosexual y realmente me desilusionó tremendamente ese estilo de vida y dije... Y estaba en una experiencia, me acuerdo, acá hicimos boliche en Argentina, una discoteca homosexual, un bar homosexual. Y vi a 2 hombres mayores, ya, no sé, 50, 60 años, yo tendría 20 años, ¿verdad? Y en un momento, habían varias cositas que sucedieron en el transcurso de 2 años que en la sumatoria me comenzaron a dar vislumbres de que eso era algo engañoso, ¿no? Y estaba marcado por la desilusión. Y recuerdo en este bar, estos hombres en un momento miro, estaban, bueno, obviamente alcoholizados, y en un momento miro así en los ojos de uno y vi como la muerte en los ojos de uno de ellos. Y me choqueó tanto, me impactó tanto, porque en un microsegundo me transporté a mis 50, 60 años y dije, ¿quiero realmente yo llegar a esta edad? ¿No? Wow. Y ese reality check, ¿no? Esa conexión con la realidad, dije, esto no me gusta, ¿no? Este no es el futuro que quiero tener. No es el futuro. Y fueron varias cosas así, ¿no? Los desengaños amorosos, las desilusiones, en muchos aspectos dije, todo eso se comenzó a acumular, ¿no? Y cuando uno vive fuera de lo que Dios ha establecido, obviamente vamos a vivir lo que nosotros hemos elegido vivir, ¿no? Claro. Y ya cuando no me estaba resultando esto, entré en una angustia que se hizo crónica y entré en una depresión, que dije, en un momento toqué fondo y dije, yo ya no puedo más con esto, ¿no? No contemplé el suicidio, pero dije, algo radical tiene que pasar en mi vida. Pasa, ¿para qué voy a vivir? ¿Para qué voy a seguir con esto, con esta desilusión? Esto no me está funcionando. En esa ecuación había algo en mi corazón, en mi espíritu, que algo no estaba bien, que hacía falta un cambio radical, hacía falta una intervención sobrenatural. Ahora lo veo, ¿no? Pero en ese momento... Y es allí, un día en mi departamento, donde
luego de una desilusión amorosa y otras cosas, como te digo, que fueron pasando, caí de rodillas en medio del dolor, de la angustia y la depresión y dije, y como medio desafiando a Dios, si vos realmente existís, yo te pido que te hagas presente o hagas algo que me quites ese dolor, porque era muy intenso la angustia que sentía. A todo esto, retrocedo un par de años, había conocido de Cristo a través de Cruzada Estudiantil para Cristo. Muy bien. En la universidad había venido un grupo de norteamericanos, como yo estudiaba en la universidad, en la Facultad de Lenguas, un grupo de universitario de Estados Unidos. Por eso honramos toda la gente que hace trabajo en las universidades, que sigan, no saben las semillas que siembran ahí. Acá hay una, y los acá hay frutos que producen. Sí, Gloria a sí, Dios. compartieron en inglés, ¿sabes de las 4 leyes espirituales? No, me compartieron las 4 leyes espirituales. ¿Querés hacer esta oración? Bueno, hice la oración sin saber realmente. Y ahí entró una semilla de transformación. Exactamente, ¿no? Así que como que había escuchado yo del Señor, había conocido de Él, pero no lo había conocido No a Él. habías elegido a Él, claro. No lo había elegido conscientemente y cuando... Creo que esa fue la primera vez donde realmente, como dice la palabra, de oídas te había oído, ¿no? Y el poder experimentar que Dios se hace real en nosotros e interviene de una manera tan tangible, tan palpable, tan poderosa, realmente ahí es donde, Marcos, algo se quebró muy profundo en mi ser, en mi alma, en mi espíritu. Hubo un quiebre tan profundo, ¿no? Que ahí comenzó todo un proceso de arrepentimiento, decir, bueno, yo no quiero más esto, ¿no? Qué bueno. El poder experimentar su gracia y su amor, porque eso es lo que me fue avasallante, el amor y la gracia de Dios abrazándome, diciendo, hijo mío, acá estás, finalmente has vuelto a casa, ¿no? Bienvenido. Y una vez que uno tiene una experiencia de esta naturaleza, que no es algo fácil de describir con palabras humanas en lo natural, porque es algo netamente espiritual, comencé todo un proceso, una travesía, digo yo, de llegar a conocer quién es Él como Padre, ¿no? Qué bien. Entregarle todas las áreas de mi vida que estaban desordenadas, distorsionadas, con toda la confusión. Y lo primero que hizo Dios, obviamente, avasallarme con su amor, su gracia, ese abrazo, porque en la gran desilusión, en la desesperación, era como una tormenta en la que mi alma estaba transitando, ¿verdad? Y realmente lo que trajo es paz, ¿no? Paz en medio de la tormenta. Y me dijo, Mauricio, vamos a caminar juntos, ¿no? Vamos a salir de esto juntos. Porque yo le decía, Señor, saca mi dolor. Y lo que Él trajo fue paz a mi corazón tumultuoso, ese torbellino. Y bueno, dije, me agarro de tu mano y si esto es tan transformador que yo quiero continuar experimentando esta paz que trasciende todo entendimiento. Y bueno, ahí comenzó un proceso largo. De frutos dignos de arrepentimiento. Exacto. Solo hago una intervención acá. Eso es muy importante lo que dijiste, porque en realidad sirve para cualquier situación, con cualquier ser humano, darnos cuenta del diseño del Evangelio. O sea, ¿por qué necesitamos el Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? De que Dios formó el ser humano con un diseño original, el diablo deformó, sea lo que sea, con mentira, con engaño, con creer una mentira que se vuelve una verdad. Exacto. Y que puede afectar en el área sexual o en el área financiera, en el área mental. Entonces, pero el reconocer que hay algo que se deformó en mí, diciendo necesito transformación. La palabra transformar es volver a la forma original en Cristo Jesús. Y es solo, la buena noticia es Cristo. Solo Cristo, que es 100% hombre, 100% Dios, a través del sacrificio en la cruz mató nuestra carne. Entonces, estamos presentando el Evangelio para el que necesite escuchar ahora. Y algo que me di cuenta, como que Satanás se asoció con nuestra carne. O sea, básicamente, no es hacer la voluntad de Satanás. Es que Satanás te da libre opción para que haga lo que quiera con tu carne. Y me gustó mucho algo que escuché de un maestro
cómo hablaba de cómo la maldición que vino sobre Satanás, sobre la serpiente, es que se iba a alimentar del polvo de la tierra, y Dios hizo al ser humano del polvo de la tierra. O sea, que las obras de la carne alimentan a Satanás. Por eso comenzó como una serpiente y en Apocalipsis termina como un dragón, porque fue alimentado por las obras de la carne. Entonces, ¿cómo vencemos las obras de la carne? Cristo fue a la cruz. Esa es la buena noticia. El Verbo se hizo carne, y con la carne sin pecado, la humanidad santa de Jesús santifica nuestra humanidad. Y me gusta mucho el mensaje del Evangelio, pensar que no solamente perdona el pecado, sino que santifica nuestra humanidad. Jesucristo vino a hacernos hijos de Dios, pero a enseñarnos a ser humanos. Exactamente. Ser humanos. Exactamente. Entonces, qué hermoso es que esto funcione en el área de sexualidad, pero también en todas las áreas de nuestra vida. Este es el Evangelio de poder que transforma de verdad. Exactamente, pero se requiere algún nivel de desesperación. De reconocer, dijiste algo muy bueno, de reconocer que toque fondo. Entonces hay mucha gente que cree que tiene un fondo de algo bueno. Bueno, no soy tan malo. Entonces no hay posibilidad de conocer el poder de la cruz si digo no hay nada bueno en mí. La tendencia de mi carne es para la maldad y necesito que alguien mate mi carne en la cruz y que resucite Cristo en mi vida. Muy bueno. Exactamente. Yo animo a los que estén escuchando, no necesitas llegar a tocar fondo. Muy bueno, ¿cierto? Para darle realmente el acceso a él y que haya realmente porque se produce una muerte, ¿no? Interna, el de hecho de decir, bueno, yo ya no soy más yo, sino Cristo que vive en mí, ¿no? Ya no vivo yo. Y digo, Cristo Señor, yo ya he hecho lo que a mí se me ha parecido, lo que se me ha dado la gana con mi vida, y para experimentar esto dije, no, yo ya no quiero más, ¿no? Y ese entregarle nuestras vidas y decir, bueno, toma vos realmente el control y conducime vos, ¿no? Como ese niño, ese bebé que necesita ser guiado, porque lo que yo había hecho en ese momento solo me había causado dolor, tristeza, desengaño, desesperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso no es opcional. Y a veces realmente esa muerte se produce a través de un proceso, ¿no? En mí fue un proceso que dije, bueno, hasta acá llegamos y quiero realmente darle una chance a Dios para que Él haga todo nuevo en mí, ¿no? Yo sabía que, y esa es la esperanza, ¿no? El testimonio, yo no había escuchado a nadie que hubiera salido de la homosexualidad o del quebranto sexual, yo solo quería ese amor inagotable que me estaba nutriendo, esa gracia que me estaba fortaleciendo y la que realmente como que comencé a ver luz al fin del túnel y decir, bueno, sí, Señor, cuando vos te haces presente, yo sé que en vos todo es posible. Bueno. Yo no sé cómo lo vas a hacer, son muchos años, 23 años que venía viviendo de manera descontrolada, fuera de lo que Dios había establecido. Es decir, le dije al Señor, vos me creaste, vos inventaste mi sexualidad, así que en mi juventud, bueno, yo quiero vivir de acuerdo a tu diseño, te conviene a vos ayudarme, porque yo ya he hecho un desastre en mi vida, así que por favor guíame, por favor. Y es allí donde la intervención, no solamente sobrenatural de Él, sino a través de otras personas, Muy ¿no? bien. De su palabra, que trae claridad, trae luz. La autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras, el apoyo y la contención del cuerpo de Cristo. El discipulado, ¿no? Porque fuiste a Estados Unidos, ahí sí. con especialistas. Sí. Lo primero que hice ese día, luego de estar 4 horas en el suelo llorando. Convicción de pecado. Convicción, y realmente en esas 4 horas comenzó un proceso tan revolucionario, ¿no? de purificación, de limpieza, de confesión, decir, Señor, hacer realmente una confesión a Dios, es decir, una experiencia de Salmo 51, digo yo, ¿no? Cuando David es confrontado con su pecado, ¿verdad? Y hubo ese quiebre tan profundo en él. Bueno, era un día sábado, yo sé que en una congregación en la que yo había visitado se reunían los jóvenes. Y ese día era una congregación muy pequeñita. Ese día que yo voy a la casa del líder de jóvenes, no había ido ninguno. Habían faltado todos, estaba solo el líder, estas, ¿no? coincidencias. Y yo dije, mira, vengo acá
porque estoy desesperado, y ahí pude abrir mi corazón, pude abrir mi... Y confesar y decir, yo ya no quiero más esto para mi vida, ¿no? Así que bueno, allí comenzó un proceso. Y esta persona dijo, ¿sabes qué, Mauricio? Yo no he escuchado a nadie salir de esto, pero sí sé del poder de la sangre en mi vida. Y él me confiesa una lucha sexual que él había tenido y cómo el Señor había salido a su encuentro. Y para mí fue tan esperanzador eso, ¿no? Así que para los hermanos que escuchan, no importa cuán exótico o no exótico sea tu testimonio, lo que Dios haya hecho, tener ese testimonio de lo que sea es una puerta de esperanza para muchas personas. Porque él me decía, bueno, yo no he practicado la homosexualidad o he tenido esos sentimientos, pero sí en esta otra área vi la mano de Dios. Y si Él salió a mi encuentro, va a salir también a tu encuentro. Así que, bueno, allí comenzó este proceso dentro del cuerpo de Cristo. Y es aquí donde algo se rompe, ¿no? Cuando salimos de nuestro cuarto devocional, de nuestra relación nosotros con Dios solamente, porque muchas personas honesta y sinceramente confiesan, bueno, yo se lo he confesado a Dios, pero se han quedado en eso, ¿no? No han abierto la puerta del cuarto devocional y decir, voy a buscar a mi hermano, como leíamos en Santiago 5:16. Muy bueno, es verdad, porque ahí dice, confiesen sus pecados los unos a los otros para que sean sanados. Entonces la confesión a Dios genera perdón, pero la confesión al otro genera sanidad. Exactamente. Por eso mucha gente que a veces se siente perdonada, pero vuelve en ciclos porque nunca tuvo una intervención humana. Y lo que dijiste muy rápido, esa intervención humana es lo que llamamos discipulado. Exactamente. O sea, como es un diseño de Dios. Esa es la diferencia entre un huerto y un bosque. El huerto tiene el hombre que va podando, y el bosque nadie hace nada, da fruto, pero nadie saca provecho de eso. Así que bueno es también la sujeción, la humildad de escuchar a una autoridad espiritual que te guíe a la autoridad de las Escrituras, que ahí es donde viene un proceso de cambio, metanoia, arrepentimiento. Exactamente, el proceso que somos discipulados, no somos disciplinados, mentoreados, aconsejados, confrontados, oídos y escuchados. Qué Porque bueno. a veces había momentos donde solo quería ser escuchado, ¿no? Poder llorar y que la otra persona esté ahí presente, ni siquiera te dé un consejo, sino una oración. No, acá estamos. Eso es tan importante, de romper la aislación, romper el aislamiento. El silencio, la vergüenza, ¿no? Claro. Y avergonzar al diablo. Así y no es. permitir que él te siga avergonzando en tu escondite, ¿no? Así Muy que bien. eso es lo primero. Salí de tu escondite. Perdona, uso esa expresión que dijiste recién. Eso es algo que usamos acá en nuestra iglesia local. Cada vez, y hablo a esta cámara, cada vez que estés en hábitos ocultos y estés condenado por el diablo y te sientas alguien indigno, no te alejes de Dios, de la palabra y de la comunidad de iglesia. Al revés, es el momento donde más necesitamos la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. Entonces lo que nosotros decimos es buscar una autoridad espiritual y arrancar con la frase: hey, ¿tenés un minuto para que avergoncemos al diablo juntos? O sea, no vamos a hacer... El que se quede en silencio es avergonzado por el diablo. El que habla y confiesa avergüenza al diablo, porque eso corta las tinieblas, la acción de los ciclos de ataduras, y la verdad nos hace libres. Decir la verdad completa nos hace verdaderamente, completamente libres. La verdad medias es media libertad. Si buscar a alguien es decir, voy a avergonzar al diablo, voy a ser libre y voy a vivir la verdad. Así Muy bueno es, eso. así Muy es. bueno eso. Y realmente, al menos que la luz no intervenga, porque estos quebrantos son fruto, ¿no es cierto?, de muchas experiencias y de creencias que se van desarrollando a medida que va pasando Mentiras el tiempo. que has creído. Mentiras, ¿no? Nociones falsas, engañosas con respecto a nosotros, ¿no? La misma identidad, claro. La identidad se va deformando, tal cual. no se va. Dios forma, el diablo deforma, pero Cristo transforma. Así que imagínate 23 años de haber vivido mentiras que le creemos al enemigo. En gran parte, subconscientemente, no las hacemos conscientes, ¿no? Con respecto a uno mismo, con respecto a otros, con respecto a Dios, ¿no? Y todo este tapiz, todo este mosaico tiene que ser
confrontado, ¿verdad? Desmantelado. Muy bueno. Y esto lleva un tiempo, ¿no? Exponerse a la luz de la palabra, al consejo de otros, realmente a la convicción del Espíritu Santo. Eso estás creyendo una mentira, ¿no? De que sos indigno o porque tenés una lucha sexual. Yo me sentía como vergüenza. Para mí la vergüenza fue por haber tenido una lucha sexual, ¿no? De larga data. Incluso me gustaría decirle que los sentimientos homosexuales desaparecieron automáticamente y no fueron así, ¿no? Porque Qué bueno contar los procesos, el sí. Señor nos remueve, no quita nuestra humanidad, ¿no? Nuestros cuerpos, nuestras vidas siguen funcionando como hemos venido, ¿no es cierto? Y si bien hay una intervención divina donde trae claridad y Él nos ayuda y nos fortalecen, los deseos son parte de un todo muy complejo, ¿no? Y es allí donde tenemos que permitirle al Señor que Él continúe trayendo luz, trayendo claridad. Y a medida que vamos afirmándonos en la verdad, obviamente los deseos comienzan a disminuir, a desaparecer. Sí, sí, sí. Gálatas 5 dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Después en Gálatas 6 dice que hemos crucificado la carne y los deseos en la cruz. O sea, los deseos quizás sigan y tenemos que estar recordando que mi yo, mi ego está crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces ese recordatorio que va cambiando los deseos de la carne para andar en el Espíritu. Mira, nosotros tomamos un tiempo de mesa, que es M de memoria, E de enseñanza, S de sanidad y A de afirmación. Acá hicimos memoria de cómo fue tu testimonio y ya diste muchas enseñanzas acerca de cómo es un proceso de arrepentimiento, de discipulado, de transformación. Pero quisiera que pudiera ser algo más puntual para los que ahora están escuchando y dicen, hey, realmente necesito, no solamente anticipación, necesito restauración. ¿Cómo es un proceso de restauración? Porque dijiste algo muy interesante, encontraste un lugar de alguien que te trató con gracia. Y hoy en día es cierto que hay muchos ambientes a veces hostiles por la religiosidad que no saben cómo tratar un asunto así y que caemos en la trampa a veces del maltrato, del odio y necesitamos gracia y verdad. Así es. Creo que Juan 1:16 dice que Jesús estaba lleno de gracia y verdad. Así es. O sea, la gracia sin verdad es libertinaje, pero la verdad sin gracia es legalismo. Necesitamos gracia y verdad. Gente que trate con gracia, pero diga la verdad que nos hace libre, y gente que diga la verdad lleno del amor, la misericordia. Entonces, hay algo que yo escuché, si pudieras contar un poquito eso de cómo es el proceso de que uno se da cuenta, porque yo, analizando un poco datos que escuché, por ejemplo, biológicamente, las investigaciones científicas serias de nuestra generación han comprobado que no existen genes homosexuales. Entonces, ahí es donde la ciencia se alinea a la Biblia. Dios creó hombre y mujer, que en su biología se complementan, ¿no? Entonces, claro que estamos en una generación donde se duda de todo. La generación de modernidad líquida que creen que no hay nada sólido y que por mis experiencias yo creo las creencias. Entonces hay mucha gente que no cree ni en la Biblia, pero tampoco en la ciencia. Pero la ciencia y la Biblia hablan de que el hombre fue hecho de una forma, la mujer de otra forma y se complementan. Exactamente. Y cualquier cosa fuera de eso genera una versión distorsionada del original, que sería la palabra perversión, versión distorsionada. Entonces, ¿cómo es cuando uno se da cuenta de eso? ¿Qué sería lo ideal para un proceso de restauración? Bueno, te cuento que en mi proceso, en un punto llegué, estos sentimientos eran tan reales, sentimientos homoeróticos, homosexuales, que dije, antes de abrazar la homosexualidad, o en ese proceso de decir, bueno, debe haber algo genético, ¿no? Ya en ese momento había salido, ya estaba el internet, comencé, viste que uno escucha por ahí, Harvard, un estudio del gen gay. Yo había escuchado, de gay gene. Y por casi 6 meses estuve investigando y metiéndome en los journals de medicina de no sé qué cosa, solo para comprobar, ¿no es cierto?, de que no había ningún estudio
digamos, rigor científico que pudiera comprobar que genéticamente nacemos así, ¿no? Porque digo, bueno, quiero realmente a ver si esto es verdad, quiero que la ciencia... Y tuve que desechar eso, decir, no, yo no fui creado. Y algo como dice Pablo en Romanos, ¿no? Hay algo en nuestro ser, en nuestro espíritu que nos dice que Dios no nos creó de esa manera. En mi vida yo pude experimentar realmente que eso no solamente no lo apoyaba la ciencia, sino que espiritualmente había algo. Y lo desafié a Dios. Le dije, mira, Dios, si vos realmente sos real, ayúdame, tráeme claridad con respecto a esto, ¿no? La convicción de lo que Él creó. Y me dice, mira, Mauricio, hombre y mujer los creó. Yeah. Ese es mi diseño Génesis. y mi verdad. Génesis. Este es el principio de Dios. Si querés vivir, está en vos la opción. Vivir dentro de lo que yo he diseñado, te voy a ayudar y te voy a acompañar, ¿no? Ya has vivido fuera de lo que yo diseñé, hombre y mujer, en el contexto del matrimonio, solo para traer, ¿no?, dolor y devastación. Y dije, bueno, me rindo, Señor, y abrazo tu diseño, abrazo tu verdad. Porque el haber abrazado un engaño solo me llevó a la depresión, a la angustia. Y es aquí donde tenemos que tomar una decisión, ¿no?, que es realmente intelectual, racional, pero profundamente espiritual, en el cual el Señor respalda, acompaña. Y cuando yo me rendí, me entregué a Él, dije, Señor, cualquiera, ¿no es cierto?, los que están escuchando, cualquier sea de cómo estés viviendo tus relaciones y tu sexualidad fuera de lo que Él diseñó, todos los recursos del cielo están a favor de aquellos que dicen, yo voy a vivir dentro de esto. Porque yo le decía, Dios, a vos te conviene ayudarme a mí. Porque dice su palabra, los creó a su imagen y semejanza. Inmediatamente dice, hombre y mujer los creó. Es decir, que juntos, hombre y mujer, en el contexto del matrimonio, reflejamos su imagen. Yo le decía, yo quiero reflejar tu imagen y necesito abrazar esto, pero solo no puedo. Esto no se logra con buena actitud mental. Claro, positivismo. Positivismo. Claro. Al menos que no haya realmente una intervención sobrenatural. Ahí entra la fe. La fe. Una sustancia de cambio interno. Exactamente. Digo, Señor, esto vos me tenés que ayudar. Vos sabés que yo he vivido fuera de esto por mucho tiempo. Y todas mis reacciones, mis pensamientos, todo está fuera de lo que vos crees. Sí. Así que el poder reencauzar, ¿no?, nuestra sexualidad desbordada, ya sea por lo que sea, pornografía, masturbación compulsiva, lo que fuese, ¿no? Cualquier cosa fuera del orden. De lo que Él estableció. Claro. Todos los recursos del cielo van a estar enfocados a ayudarnos a poder restablecer su diseño. ¿Por qué? Porque de esa manera le reflejamos su imagen y semejanza. Por eso cuando hablamos o en los debates que me preguntan, bueno, ¿qué dice la Biblia de la homosexualidad? ¿Pero por qué la Biblia condena y los pasajes levíticos? Siempre nos remontamos a cuál fue su intención, ¿no? El que intencionó el señor Samsung, que hizo, él tuvo una intención para esto. Y me conviene a mí saber cómo funciona esto, porque si no consulto al Cada cosa creada tiene un diseño y que la ley, el manual está diciendo cómo funciona y cómo va a sacar el mejor provecho. Exactamente. Y dice muy claramente, a su imagen los creó, para reflejar su imagen. Y ser por todo. Y no reflejar su imagen solamente como varones o como mujeres, sino hombre y mujer. Y la manera como nos relacionamos, sexual, relacional, interpersonalmente, o va a reflejar esa imagen o la va a distorsionar, ¿no? Muy bueno. Así que bueno, dije, Señor, estoy regalado, como decimos aquí en Argentina, vos ayúdame. Si esto es tu diseño, es tu intención, te conviene a vos ayudarme. Y es allí donde realmente, no solamente la palabra, sino el acompañamiento de otras personas cuando se hace difícil la batalla y queremos no arrojar la toalla o tirar la toalla, como decimos acá, y decir, bueno, mira, yo no sé si puedo esto, ¿no? Estar con otros que digan, si vos podés, ¿no? Alguien que te ayude a vivir lo que está escrito. Exactamente. ¿No? Lo que mencionaste una otra vez es Génesis 1:27. Dios creó al hombre a imagen suya, su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Hombre y mujer. Entonces,
fe, me gusta mucho la definición de que fe es estar de acuerdo con el diseño de Dios. Así es. Es ponerme de acuerdo con su soberanía y con lo que Él decidió. Fe no es positivismo para que Dios haga lo que yo quiero. Exacto. Fe es yo me rindo al plan. Yo estoy de acuerdo con tu diseño. No, fe es no tener un plan B. Entonces hemos creado también fe paralela y pensamos, no, voy a hacer fuerza para que Dios haga, me bendiga lo que yo quiero, a lo que yo creo, a lo que yo siento. Pero fe es que yo estoy de acuerdo con lo que está escrito, con lo que Él diseñó. Y hay algo muy interesante también acerca de la ley, porque vamos a dejar en la descripción del video los versículos que aparecen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si ustedes me ayudan después a ponerlo abajo. Pero hay mucha gente que le cuesta a veces el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también habla un niño. Pero ¿cuál es el asunto de la ley? La ley es para preservar la relación. Exacto. El objetivo de la ley es el funcionamiento del pacto. O sea, que haya una relación. Entonces, la ley, si no restaura la relación, no tiene sentido. Es legalismo. Entonces, el propósito es cómo hago para funcionar en relación correcta con Dios, en relación correcta con mi par, con el otro. Amar a Dios y amar a la gente. La ley, lo escrito, nos lleva al diseño de cómo establecer esa relación. Y ahí Romanos 5 dice, justificados pues por la fe. Amén. Tenemos paz con Dios. Entonces, somos justificados por dentro. La justicia de Dios endereza todo lo torcido simplemente cuando ejercemos la fe. Nos ponemos de acuerdo con el diseño de Dios, con lo que está escrito. Muy bueno eso. Ahora, hablamos un poquito, hay algo que me comentaste extraordinario acerca del complemento, el compromiso. Bien. Y cuál es el diseño para que una sexualidad funcione bien. Exactamente. Sí, y para reflejar la imagen de Dios, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, la heterosexualidad es un constructo social, es algo que el hombre es... No, no es ningún constructo, está en el corazón de Dios. La manera es cómo funciona el ser humano de la mejor manera. Exactamente, sí. Y de esa manera le reflejamos. Él eligió justamente esta relación para reflejarse, ¿no? Para... realmente a través de la manera como nos relacionamos hombre y mujer, porque en un momento, y esto lo escuchamos en los debates, ¿no? ¿Tenía Dios el poder para crear a dos varones? Perfectamente que sí, o dos mujeres, claro que sí. O dos varones y una mujer. No, pero creó a un hombre y a una mujer, ¿no? No para que compitieran, no para que sean contrincantes, no para que sean opuestos, sino para que sean complemento, ¿no? Bueno. Eso, cuando a mí me cayó la ficha, porque claro, el vivir en una cultura tan machista como es la nuestra, ¿no es cierto?, donde está también el matriarcado tan establecido y todas las disfunciones que hay entre las relaciones hombre y mujer, había tenido una experiencia bastante traumática con el sexo, ni siquiera le decimos opuesto, ¿no? Porque no son opuestos, son complementarios, ¿no? Muy bueno. Tenemos que hacer las paces con eso, ¿no? Sexo complementario, muy bueno. Complementario. Así que, primero la complementariedad. Uno de los límites que Dios estableció para poder desarrollarnos sexualmente y poder reflejar su imagen y poder desenvolvernos es la complementariedad. Complemento. Hombre y mujer los creó. Muy bien. Pero no solamente eso, sino en un contexto relacional, ¿no? No solo hubo un diseño, sino una intención relacional que es dentro del matrimonio. El pacto. El pacto matrimonial, ¿no? Muy bueno. Y a partir de allí, obviamente, no solamente en la biología es para que perdure la especie, ¿no? Sino también cómo nos relacionamos con nuestro cónyuge, con el otro. Que hay reproducción. Que hay reproducción y cómo su imagen sigue siendo reflejada en esa relación. Y Dios eligió esa intimidad, ¿no es cierto?, del hombre y la mujer para representar la unidad que hay, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Así que hombre y mujer en el matrimonio, en Cristo, es mucho más que un constructo meramente social, ¿no? Por eso no me gusta usar la palabra heterosexualidad porque suena como algo cultural. La Biblia no habla de heterosexualidad, habla de complementariedad y compromiso, ¿no? Muy bueno. En Él. Estaba allí en el jardín y cuando la relación está en Él, porque luego que el Señor comenzó a restaurar mi sexualidad y traer claridad, ciertamente los sentimientos comienzan a cambiar y comenzamos
a ver al otro de manera diferente. Cuando nuestra sexualidad y cómo nos percibimos a nosotros mismos, como alguien dotado de un género, de sexo masculino, femenino, hay dos sexos, hay dos géneros, eso lo dice la palabra. Sí, sí. Y es algo que tenemos que hacer las paces, ¿no? Para aquellos que tenemos La experiencias reconciliación, claro. justamente traumáticas con respecto a la sexualidad, para muchos es una mala palabra, ¿no? Tal La cual, sexualidad está teñida de un montón de cuestiones que no tienen que ver con lo que Dios ha establecido. Y primero es abrazarla como un regalo que Dios nos ha dado, ¿no? Como es un don que Él nos da, nos favorece para que lo disfrutemos, para que hagamos las paces con ese don. Así que una de las cosas que trae libertad es conocer cuál es su diseño y cuál es su intención que vemos. Perdón, y ahí sumo algo, que también la palabra placer hemos relacionado solamente con cosas carnales y pervertidas, pero Dios creó el ser humano en el huerto del Edén, que Edén significa lugar de delicias, lugar de placer, lugar de Exactamente. comunión. El placer fue diseñado por Dios, pero para que sea dentro del compromiso, dentro del huerto, dentro del pacto. Entonces, es muy interesante eso, la palabra placer, que muchos a veces reprimen eso, pero hay un diseño original para el placer, que es dentro de la complementariedad que decís hombre y mujer, pero también padre e hijo. Interesante, ¿no? Cuando se abren los cielos en el bautismo, la afirmación del Padre dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Está hablando, tengo placer en decir que eres mi hijo, y Jesús tenía placer en obedecer al Padre. Entonces creo que hay algo que también necesitamos restaurar, es el concepto tanto del placer en la sexualidad como el placer en la obediencia al pacto y al compromiso. Muy bueno. Solo hago un resumen de lo que dijiste, porque dijiste cosas extraordinarias. Creo que todos lo agarraron. Pero el diseño para la sexualidad, un diseño de una sexualidad sana es que tiene que haber complemento, hombre y mujer, tiene que haber compromiso, y ese complemento y ese compromiso se hace en Cristo. Así es. Esas tres C. Me gustó. Complemento, compromiso Y en Cristo. Así es. En Cristo. El compromiso es en Cristo. Y acá viene algo muy interesante, porque no es solamente quien lucha con homosexualidad, sino, por ejemplo, el placer solo. La masturbación sola, por ejemplo, el que busca un placer solo, no es el diseño de Dios, porque el diseño es que haya placer mutuo. O incluso matrimonios que la mujer no tiene orgasmo, la mujer no tiene placer, y parece que el hombre trata como un objeto. Eso también es perversión. O tanto el exceso como la ausencia del placer es un síntoma que uno debe decir, para, el placer es mutuo, tiene que haber complemento, compromiso en Cristo, que está hablando el diseño de pureza. Así Muy es. bueno, Así es es. tremendo. Y vos hablaste algo muy importante en cuanto a nuestra identidad como personas, ¿no? El Padre afirma al Hijo. Y una parte importante de la sanidad es recibir esa afirmación en cuanto a quiénes somos, ¿no? Así es. Y que nuestra sexualidad no es algo compartamentalizado, algo como que está allí separado, ¿no? Somos un todo. Y tenemos que abrazar y permitirle al Señor que sane esa área, porque tiene que ver con todo. Cómo nos vemos, cómo nos relacionamos. Y bueno, luego de un proceso bien intenso de sanidad, cuando pude afirmarme en quien Dios había dicho desde un principio, de antes de la fundación del mundo, de quién iba a ser yo, abrazando mi masculinidad, el hecho de que me había hecho hombre y que tenía que vivir dentro de ese diseño, se me abrieron los ojos y comencé a ver al otro, ¿no? En este caso a la chica, a la mujer, pero con otros ojos, ya no como contrincante, ya no como parte de lo mismo, sino realmente verlos como Dios los comenzó a ver. Y el hecho de poder experimentar, como dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? El hecho de hacer las paces con que Dios ha instaurado en nuestro interior una necesidad, un vacío relacional que anhela ser satisfecho. Ahora, la manera como satisfacemos ese vacío con la masturbación, la pornografía, relaciones fuera del diseño, es lo que nos trae problemas, ¿no? El hecho de decir, bueno, no, yo no voy a satisfacer mi anhelo de conexión fuera de lo que Dios ha establecido, sino, Señor, si vos has establecido esto, yo quiero vivir dentro de tu diseño.
Y es allí donde el Señor, sabiendo cuál es su diseño, cuál es su intención, trae su provisión, ¿no? En el Génesis hizo dormir al hombre y dice que de su costado Sí. trae un complemento, ¿no? Y yo en un momento donde me sentía bastante, ya luego de 4 años de vivir como hombre soltero, habiendo hecho las paces con mi sexualidad, viviendo una vida pura, ¿no es cierto?, sexualmente, decía, bueno, seré, no sé, misionero en Mongolia, decía yo, viste, como yo estaba tan enamorado de Dios que yo quería, Te envía a un lado. hasta que, bueno, apareció Dani y como que la comencé a ver con otros ojos, ya Qué no, bien. no como veía antes, como una amiga, compañeras, no, inofensiva, sino con otros ojos y dije, Señor, estás realmente, estaba haciendo algo en mí, Cambiando ¿no? el deseo. Qué Cambiando mi bueno. deseo. Y cuando tenemos la perspectiva de Él con respecto bueno. al matrimonio y a nuestra identidad, decía, Señor, yo no quiero quedarme solo, ¿no? Y de pequeño, Marco, esto es interesante, Él me había dado un sueño de tener una familia, Qué lindo. al cual yo tuve que morir ese sueño porque como venía mi sexualidad, yo dije, no voy a poder ser papá, no voy a poder tener una familia. Pero qué importante que cuando dice, ¿no? Eclesiastés 3:15, Dios restaura lo que pasó, ¿no? Dios restaura lo que pasó. Y Así lo es. que realmente Él hace, nos devuelve esos sueños Qué bueno. que tenía Él para nosotros, Sí, ¿no? todo ser humano tiene la tendencia a la comunión. O sea, el ser humano fue hecho para la comunidad, para compartir. Entonces, el antidiseño es el egoísmo, es el individualismo, es el aislamiento y morir solo. Exacto. El diseño del ser humano es comunión. Y muy bueno eso lo que decís. Entonces, ¿te parece que mostremos la foto? ¿Podemos mostrar la foto del antes, de Mauricio antes, y la foto ya con Daniela y con Bueno, Jonathan? dale. Y mostramos esa imagen del antes y el después, Mauricio casado con Daniela, con su hijo Jonathan, y comenzaron el ministerio Restauración. Así es. Que yo animo a todos los que necesitan ayuda, un ambiente para hablar específicamente. Funciona en la iglesia local acá dentro de Salud Integral, pero ellos también tienen un ministerio hacia todo el cuerpo de Cristo, para todos los que necesiten un ambiente de confianza, de confidencialidad. Ministerio Restauración, restauracionministerio.org. Perfecto. Ahí lo pueden seguir. ¿Y te parece que para terminar pudieras mirar la cámara? Porque dijiste algo, hicimos todo acá, memoria, enseñanza, momento de sanidad, cómo es la sanidad y de afirmación, cómo Dios te afirmó, pero que puedas hablar a los que quizás ahora están pasando por algún tipo de quebranto y quizás están luchando con la vergüenza, están luchando con la condenación, están luchando con la culpa y necesitan una afirmación de Dios para poder creer que es posible la restauración. Por ejemplo, lo que dijiste por último, es posible el diseño de familias. ¿Cuánta gente frustrada a veces en ver en las redes sociales las fotos de otras familias y dicen, yo quizás nunca lo voy a lograr, pero en Cristo Jesús es posible, ¿no? Si pudieras hablar lo que Dios ponga en tu corazón. Bien, gracias. Sí, yo quiero animar, ¿no?, a todos los que escucharon, gracias por estar atentamente, que no solamente hayas podido escuchar a Marcos y a mí, sino que puedas escuchar la voz de Dios. Qué bueno. Porque mucho se resume en qué voz estás escuchando y en qué voz estás creyendo. Yo me dejé escuchar y dejarme convencer por voces que me decían falsedades, mentiras con respecto a mí, a Dios y a otros. Y yo te animo a que puedas escuchar la voz de Dios que te dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza, ¿no? Eso es nuestra realidad en Él. Y lo puedes hacer. No tienes que tener una gran fe, dice, si tuvieras como un grano de mostaza, ¿no? Y decir, bueno, yo voy a poner mi fe en esa palabra. Qué bueno. Él sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros y dale una oportunidad y déjate sorprender por la gracia y déjate abrazar por la gracia. Deja de resistir, deja de seguir con argumentos intelectuales, filosóficos, culturales. Cree que Él sabe cuál es el diseño, aunque ahora tú te veas quizás imposibilitado de vivirlos, es posible vivir dentro de lo que Él diseñó, no con tu fuerza, sino con su fuerza. Así que aférrate a su mano y no te sueltes, ¿no? Y mientras más
inadecuado te sientas mejor, porque le estás dando más espacio, ¿no? Y oportunidad para que Él salga a tu encuentro y Él te enseñe. Y Él realmente, desafíalo, decir, Señor, vos haces nuevas todas las cosas. Yo quiero que me restaures, yo quiero que hagas algo nuevo en mí y déjate sorprender porque Él lo va a hacer. Qué bueno eso, porque dice la Biblia que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, a veces nos queremos mostrar fuertes, nos queremos mostrar inaccesibles, pero nuestra vulnerabilidad atrae la gracia de Dios y nos conecta con la gente de gracia también. Así que animo a todos a que puedan buscar gente con gracia en el poder de la restauración en Cristo Jesús. Gracias, Mauricio, por lo que nos aportaste. Gracias, bendigo tu familia, tus frutos, el ministerio que Dios te dio y que Dios multiplique este mensaje en nuestra generación. A todos los que quizás luchan con la vergüenza, con que ese tema es un tabú, que Dios pueda usar este mensaje para traer luz al cuerpo de Cristo. Así que les animo a todos los que fueron bendecidos y edificados que puedan compartir este podcast ahí con tu grupo de amigos, con tu grupo de la iglesia y vamos a traer luz a esto. Gracias. Amén. Te honro. Gracias por este tiempo. Gracias a vos. Y bueno, nos vemos en el próximo tiempo de mesa. Gracias.